Hola amigos, es un placer volverme a reencontrar con ustedes aquí en Canal 11 de Punta del Este en un programa más de La Hora Contigo. Y tengo el placer de recibir en el día de hoy a Jorge Curbelo, que es director técnico del Hemocentro de Maldonado. Bienvenido, gracias. Gracias Laura, gracias por la invitación y permitirnos estar en contacto con toda la audiencia. Y bueno, como siempre digo, gracias a ustedes los medios de comunicaciones que podemos estar en contacto y difundir el trabajo del Hemocentro y bueno, y todo lo que se realiza para que la gente se entere, ¿no? ¿Cómo se gestó? ¿Cómo es el origen? El origen, bueno, específicamente de esta unidad móvil de aféresis de UMA, es increíble. Yo digo los destinos, no sé, las estrellas, los planetas, como le quieras llamar. Todo se alineó. Todo se alineó porque es increíble y vale la pena realmente contar la historia. Sí. El 1 de febrero del 2020 estábamos haciendo la cena solidaria que gracias a la familia Groskov se realizó ahí en Fendi Chateau, con la presencia del hoy presidente de la República, el doctor Lacalle, que bueno, acompañó, porque él ha estado siempre realmente apoyando todo lo que ha hecho el Hemocentro, la Fundación Hemovida, que es la organización en representación de la comunidad, que es por donde obtenemos nosotros los fondos que no podemos obtener de la parte de presupuestos públicos. Y bueno, y en esa cena tuvimos una muy buena recaudación, terminamos la cena esa noche y me preguntan los colegas tuyos en qué íbamos a invertir parte de lo recaudado. Y ahí esa noche yo dije, una unidad móvil de aféresis, pero pensando en poder dar la respuesta al donante para obtener plaquetas y para obtener plasma para la industria, que es algo que se necesita, que ya se está haciendo en Uruguay hace muchos años, para poder tener los hemoderivados, que se llaman, que son derivados que salen del plasma. Y eso fue con la pandemia, el 1 de febrero. Ni la pandemia, claro. El 1 de febrero del 2020 y la pandemia arranca el 13 de marzo del 2020. Sí. Cuando arranca la pandemia y bueno, se declara estado de emergencia y demás, bueno, ahí todavía empezamos a interiorizarnos de lo que estaba pasando en el mundo, de lo que se estaban haciendo en muchos países con la aplicación del plasma convaleciente, y ahí es donde surge con más fuerza la importancia que iba a tener esta unidad móvil de aféresis, porque una manera de obtener el plasma es justamente con estas máquinas de aféresis. ¿Qué es lo que hace la máquina? ¿Divide la sangre? ¿Cómo lo puedes aféresis explicar? Significa separar, extraer. Entonces, lo que hace la máquina es separar o extraer los hemocomponentes que tenemos en nosotros circulando por nuestro organismo. En el caso del plasma, por eso es plasma-féresis. En el caso que separemos plaqueta, es plaqueta-aféresis. En el caso que sean glóbulos rojos, es eritroaféresis. Por eso ha tomado tanta fuerza ahora lo del tema del plasma, porque es lo que más estamos extrayendo y es lo que estamos necesitando, obviamente, poder obtener para poder hacer el tratamiento adecuado. Pero la máquina, en definitiva, es un medio muy valioso. ¿Por qué? Porque aparte el donante de plasma por máquina puede repetirlo, si quisiera, hasta cada 72 horas, hasta no más de 2 o 3 veces en el mes. Bien. En cambio, el donante común, que también podemos obtener plasma, nosotros llamamos donante común el tema del que va de la sangre del brazo a la bolsa, donde ahí se ve todo lo rojo que se ve, pero después eso se fracciona y obtenemos plasma por un lado, plaquetas por otro, crío precipitado y los glóbulos rojos. Eso es todo lo que nosotros obtenemos optimizado de un donante de sangre. Por eso la gran diferencia del donante de máquina y el donante común, que el donante común puede donar cada 3 meses si es hombre o cada 4 meses si es mujer. En cambio, el donante de máquina puede donar cada 72 horas. Entonces es un beneficio muy grande que tenemos teniendo donante de máquina. Y de ahí la importancia que tiene esta unidad móvil de aféresis, ¿no? Y decime, ¿fue el doctor Cohen que hizo este puente? El doctor Cohen tuvimos, primero porque bueno, es conocido de la familia Groskov y bueno, y de Renato Montifiori, que es otro argentino que ha estado en contacto con la gente del doctor Pollack, que es el equipo argentino que ha llevado adelante este proyecto. Y obviamente cuando a nosotros nos puso en contacto Renato y Sergio de la posibilidad de estar en contacto con Pollack, lo primero que le dijimos es hay que llegar a alguien cerca del presidente para que de alguna manera entienda la importancia y que no somos unos locos de la guerra, que queremos tener una especie de protagonismo y que no tenemos bases sólidas para plantear algo que estabas creando una expectativa que no se sabía si realmente funcionaba o no. Y ahí, por suerte, Sergio Groskov, que es muy amigo del doctor Cohen, lo contactó, le hizo obviamente este planteo, el mismo que nos había hecho a nosotros, y efectivamente Cohen tuvo una reunión por Zoom con Pollack, el grupo Gach también la tuvo,
obviamente estuvieron convencidos desde el principio del trabajo serio, aparte que había hecho Pola, de los resultados que había obtenido, y ahí en forma inmediata, a través de Presidencia de la República, bueno, se contactó con el doctor Cipriani. El doctor Cipriani enseguida armó el grupo de trabajo que está liderado por el doctor Henderson, lo integra el doctor Otto Pritsch del Pasteur, el doctor Battiani también del Pasteur, el doctor Medina y la doctora Prieto como infectóloga, y el doctor Facal, Jorge Facal, que son 3 grandes infectólogos. Bueno, lo vemos todos los días en la televisión porque son los referentes que tenemos en el país. El doctor Pablo Mují, hematólogo, y bueno, nosotros por el Hemocentro, y la doctora Lía López y Edgar Lima por el Servicio Nacional de Sangre. Y ese equipo ha venido trabajando desde enero. Buenísimo, porque no te olvidaste de nadie. No, porque si no, eso es muy importante, porque a veces nombras a uno. Mira, me olvidé a ver, de la licenciada Fernanda Vanguese, que es nuestra, que trabaja en el Hemocentro, y que bueno, fuimos los 2 que estuvimos por el Hemocentro. Ahí sí está todo el equipo completo. Ya está. Ahí está todo el equipo de completo. Primer nivel. Por María, que siempre por tenerla como parte del equipo, digo, no es que no sea menos importante que el resto, que aparte ha trabajado muchísimo en todo esto. Es más, con la licenciada Vanguese nosotros empezamos a trabajar apenas llegado declarada la zona de emergencia en Uruguay. Empezamos nosotros a interiorizarnos con los trabajos justamente, y fuimos los primeros desde el Hemocentro que empezamos a hablar del plasma convaleciente. Ahí se formó un primer grupo que fue formado por el Ministerio de Salud Pública entre junio del año pasado, pero lo que sucedió ahí es que el plasma en ese momento estaba como planteado para hacerse en pacientes que estuvieran en CTI, o sea, en pacientes que estuvieran en etapa avanzada. Y se vio en el mundo de que no era la indicación adecuada el plasma hacerlo en esa etapa. O sea, Pola con su trabajo demostró que el momento adecuado es hacerlo en el inicio de la enfermedad. Las primeras 72 horas, que uno tiene los primeros síntomas, que empieza recién a tener, bueno, una vez diagnosticado, obviamente, que está confirmado que es COVID, en las primeras 72 horas que empiezan los síntomas, ese es el momento ideal y el adecuado y el que está hoy protocolizado para hacerlo. Por eso insistimos mucho a los colegas que por favor tengan en cuenta, porque quienes primero llegan a esas 72 horas es el médico que lo diagnostica, el médico que primer encuentro tiene con el paciente. No es el médico de CTI ni el médico de sanatorio, porque aparte el protocolo lo dice, el momento adecuado de hacerlo son dentro de las primeras 72 horas y en lo posible en domicilio. O sea que hay que hacer la transfusión de plasma en domicilio. En domicilio. A mí me gustaría, Jorge, empezar explicando qué es el plasma. Sí, cómo no. ¿Te parece bien? Por supuesto. El plasma es la parte líquida que tiene nuestro organismo, por donde están obviamente suspendidas las células, donde están los glóbulos rojos, los leucocitos. Y bueno, el plasma es donde está todo lo que es la albúmina, proteínas, donde están los anticuerpos. Casi todo es agua, ¿no? El 55% es agua, exactamente. Sí. Del 100% de lo que circula, el 55% es agua, que es la parte esa líquida, que es la parte, cuando uno lo ve en fotos o en las bolsas, es el líquido ese amarillento, que es el plasma, que es por donde circula todos esos elementos, y que bueno, es obviamente lo que nos permite y lo que nos da la vida, porque en día, gracias al glóbulo rojo que circula por esa parte líquida, es que nosotros tenemos la oxigenación de los tejidos y del organismo, y bueno, que podemos vivir, ¿no? Yo te escuché que decías que nuestro plasma es muy valioso, y lo comparabas con Perú, con Bolivia, ni hablar con África, que está el HIV ahí. Un poco la comparación ahí fue, cuando me hicieron un colega tuyo la pregunta, fue porque por qué la importancia del plasma, digamos, como valor, digo, en la población uruguaya, porque la población uruguaya tiene, desde el punto de vista de salubridad, es muy controlada, tiene un esquema de vacunación muy bueno, tiene muy bien cubierto el esquema de vacunación de distintas enfermedades, comparado a otros países que no lo tienen por distintas situaciones económicas y lo que fuera. Yo hablo mucho, por ejemplo, del HIV. La incidencia del HIV en Uruguay es bajísima, por suerte, gracias a otros países. ¿Por qué? Porque obviamente hay educación, porque obviamente hay concientización de cómo hay que prevenirlo, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que no hay que hacer. El tema de que a los donantes, por ejemplo, se le haga obligatoriamente al 100% de los donantes el estudio del HIV. Entonces, eso te da un valor agregado al valor de ese plasma de los uruguayos, no, independientemente de quién done, obviamente, ¿no? ¿Por qué? Comparado a otros países. Por eso la industria farmacéutica muchas veces, obviamente, que es un plasma muy requerido,
por ese valor agregado que tiene, por el contralor que tiene la población de todas las enfermedades que están controladas, ¿no? Claro, no solamente hacen estudios del HIV, sino... De hepatitis B, hepatitis C, la sífilis, el Chagas y una enfermedad que se llama HTLV, que es una enfermedad neurológica, pero que también se hace la detección a través de los estudios del donante. O sea, son 5 enfermedades que se tratan de despesquizar, que obviamente que inclusive sirve hasta como por un tema de chequeo. Aquel que va a donar tiene un pequeño chequeo con estos estudios que se hacen obligatoriamente a todo el que se le hace una extracción para donación. Por eso, ¿no? Algunos califican y otros no. Exacto. Para donar. Más, ¿Y por qué las embarazadas, quienes hemos tenido familia, no? ¿Por qué? La embarazada, digo, de por sí el embarazo es una manera de estimular todo el sistema inmunológico de la mujer. Sí. Entre otras cosas, crea un anticuerpo que puede ser posible de transmitir o de crear una enfermedad llamada TRALI en la persona que recibe ese plasma. Entonces, en el Uruguay, en el mundo, no se usa el plasma de mujer embarazada para transfundir. Por esa misma situación. ¿Por qué? Porque se prefiere dejar ese plasma separado y mandarlo a la industria para obtener los hemoderivados que recién hablábamos, sí. La albúmina, la gamma-globulina, los factores de la coagulación. Entonces, ese plasma, cuando es de mujer, nosotros directamente no corremos el riesgo, lo dejamos separado. En este caso, que se está hablando específicamente de plasma convaleciente para transfundir a personas que pueden estar necesitándolo y tener esa ventaja de recibir ese plasma con anticuerpos, cuando es de mujer ya se hace una especie de triage que si tuvo embarazos no se le acepta como donante. Ahora, hay mujeres que no han tenido embarazo y obviamente sirven, ¿no? Claro. Y si completan el resto de los requisitos que hay que tener para ser donantes de plasma. Es como una luz en este camino, ¿no? Ah, no tengas duda. Yo estoy convencido. Sí, sí, estoy convencido. Ojalá podamos demostrar y ojalá tengamos muchos resultados de pacientes que lo estén recibiendo y que evitemos que se lleguen a la etapa de internación o de CTI y ni que hablar de un respirador de fallecimiento. Pero yo no tengo duda. Hoy, ya te digo, en la reunión que tuvimos hoy con el grupo que venimos trabajando, el doctor tanto Batiani como Medina como Top Rich lo decían. No hay duda de que esto, porque ¿cuál es el mecanismo que hace el plasma convaleciente? Tú con la vacuna, te damos la vacuna y generamos en tu cuerpo estímulos para que forme anticuerpos para tener defensas cuando estés enfrentado al virus. El plasma convaleciente es plasma de una persona que ya estuvo enfrentada al virus, que generó los anticuerpos contra ese virus y que ahora al tener determinado título, que es el que necesitamos para poder extraer ese plasma, inyectarlo o transfundirlo en el paciente que cumpla con los requisitos para poder recibirlo. Entonces, ese paciente que recibe ese plasma, lo que le estamos haciendo es transfundiéndoles anticuerpos que ya lo formó otra persona. Es como una vacuna. Es como una vacuna pasiva, para decirle es como una vacuna pasiva, una vacuna adelantada que ya tiene los anticuerpos formados. Pero, por ejemplo, una persona que tuvo COVID, ¿no? Luego se recuperó, se vacunó, ¿puede donar? La gran pregunta. Está complicada la pregunta, pero no con la pregunta, es una pregunta sumamente lógica y que la hace todo el mundo que tenga el mínimo de razonamiento y que la estamos planteando desde hace meses. No acá, en el mundo se está planteando. El tema que desgraciadamente ahí entran los comités de ética. Yo siempre digo que los comités de ética, yo soy anti-burocracia, me mata la burocracia y me mata todo lo que sea papeleos y tema de permisos y el tema... Y en este caso, que estamos en una guerra biológica, porque es una guerra biológica lo que estamos viviendo en el mundo, que los comités de ética estén poniendo en tela de juicio si se puede o no se puede cuando está comprobado que la persona, una vez vacunada, formó títulos anticuerpos altos, es lo que yo digo, ¿cuál es el problema de que una persona que recibió las 2 dosis de la vacuna, que generó un título anticuerpo de 15.000, de 20.000 o 25.000 de título anticuerpo, que pueda donar una sola vez y que en lugar de 25 capaz que la dejo con 18, con 15, pero no la voy a dejar sin anticuerpos. Claro. Va a seguir teniendo esa cantidad de anticuerpos importante, pero me va a ayudar a mí a ser fuente de tener ese plasma también rico en anticuerpos para poder ayudar a otra persona. Bueno, ese cuestionamiento... No entiendo por qué son no lo sé. Las dudas. Ese cuestionamiento... Bueno, tú sos médico, tú me lo tenés que decir a mí. No, lo que te plantea la parte ética o de los comités éticos es de que
si es ético nosotros estar vacunando a una persona, generándole el estímulo para formar anticuerpos, y yo por otro lado se los estoy sacando, por un lado lo estimulo para que los formen y por otro lado yo se los saco. Eso es un poco lo que cuestionan los comités de ética. Por eso digo, puede estar desde el punto de vista de los comités de ética, obviamente muy de acuerdo, muy bien el planteo, pero yo creo que hay que ser práctico. Hay que ser práctico. Bueno, estamos en un sistema de guerra, no estamos en una hipótesis que nos da el tiempo. No es una utopía para porque hacer, ya está demostrado. Exacto, no es para hacer claro. trabajos científicos, que todo eso lleva a su tiempo. Necesitamos resultados ya. Necesitamos tener resultados en el momento porque se sigue muriendo gente. Hay gente que está falleciendo. Entonces, si nosotros tenemos una alternativa real, terapéutica, y que funciona, y que lo han demostrado que funciona, y tenemos una posibilidad de tener esa fuente de anticuerpos, como lo que se ha demostrado que es real, que esa fuente existe, ¿por qué no poder? Obviamente yo no digo de poder sacarle 20.000 veces, y ahí sí, lo que le estoy estimulando por un lado para formarlo, yo si le saco muchas veces, lo dejo sin cero anticuerpo. Ahí sí sería antiético, porque estoy utilizando a esa persona para fomentarle la creación de anticuerpos, para después sacárselos y dejarle sin nada y volverlo a exponer al virus y que se enferme. Eso sí sería antiético. Yo lo que digo es que para mí no es antiético el sacarle una vez, que fíjate que en 3 millones, si todos estamos vacunados, que ojalá estemos todos vacunados, claro, sacarle una vez no le va a hacer absolutamente... Yo creo que lo vamos a lograr, estoy convencido que lo vamos a lograr. Hay que tratar de golpear las puertas para que la gente lo entienda, sobre todo quienes estén en los lugares de decisión y que nos autoricen. Porque muchas veces digo, ¿y por qué no lo saca? Y no, tampoco soy caído del catre, no me voy a arriesgar a todo un tema de exposición con los comités de ética, con los cuestionamientos de otros especialistas y demás. Si estamos todos convencidos y todos los que estamos trabajando lo ponemos sobre la mesa y lo autorizamos, pero no tengas duda, bienvenido sea, y obviamente que vamos a extraer, pero hasta que no tengamos esa autorización y estemos todos convencidos, no se puede hacer. Y aparte todo es para avanzar. Todo es para avanzar. Exacto. Si no se puede, no se puede, pero todo es para avanzar. Es lo mismo que te digo, es lo mismo que el que recibe ese plasma. Por eso yo sigo hincapié, no es para prodigar que lo haga a todo el mundo y que todo el mundo reciba plasma, pero entre esas 72 horas, si tú a una persona, que muchas veces lo que pasa, tú la persona entre las primeras 72 horas que manifiesta la enfermedad y tiene síntomas, lo ves como un estado gripal. Dices, bueno, va a andar bien, no se va a agravar. Pero después de las 72 horas, la persona empieza a agravarse y ya para atrás no puedes volver. O sea que después que pasaste las 72 horas y no le hiciste el plasma y que empezó a agravarse, vas a decir, ¿por qué no se lo hice? Que tenés todas las condiciones para hacerlo. Ya para atrás no fuiste. Y ya empezó el agravamiento, empezó a decaer y a tener las consecuencias que tiene la enfermedad. Entonces por eso yo digo, mal no le vamos a hacer. Diferente es cuando tú tienes que poner la balanza si le estás creando un problema o le estás agregando un problema o le estás creando una situación que le puedes agravar a alguna situación previa que tenga el paciente. De repente no puede funcionar un 100%, pero sí puede mejorar. Pero se lo hiciste, y hiciste el intento y no funcionó, está bien, pero le diste todo lo que tenías al alcance para hacerlo. Y naturalmente. Exacto. Con algo natural. Nosotros hacemos una breve pausa y ya volvemos porque hay testimonio de gente que aquí se salvó. Le vamos a decir después del bloque. Gracias.